Pues hoy nos encontramos con el artista plástico Manuel Nava Bike. ¿Cómo estás, Manuel? Mucho gusto, Adene. Pues en el marco de la cultura de Acapulco y conociendo un poquito tu obra, Manuel, me gustaría mucho saber, sabiendo que eres artista plástico, ¿qué te motivó de cuando eras niño a pintar? ¿Tienes recuerdos de eso? Sí, claro. Yo empecé en eso del arte a los 13 años. Primero se me dio con el aerosol, fue el primer medio de pintura que yo pude tener en mis manos. Fue muy interesante cómo fui evolucionando. Ya poco a poco fui agarrando el lienzo, el pincel, acrílico y fui perfeccionando ya murales y lienzos, entre otras técnicas. ¿Cómo cuántos años tenías cuando empezaste a la pintada? 13 años aproximadamente, entre 12 y 13. 12 y 13. Sí, algo pequeño. Pero está muy bien. Pero, ¿algo te motivó? ¿Viste algún pintor o algo que...? Bueno, en ese tiempo lo que uno podía ver, pues, no estaba mucho el internet, pues, era pues más que nada las pintadas que estaban en las paredes, que en ese tiempo pues yo vengo de un barrio de aquí de Acapulco, y ahí fue mero en el boom cuando empezó todo eso y me llamó la atención y quise hacerlo y poco a poco fui aprendiendo. Tienes una raíz muy fuerte en la cuestión del graffiti urbano, ¿verdad? Se puede decir que está muy en mis raíces, aunque ya haga otras cosas ya lo tengo pues. ¿Y andabas ahí con la lata y todo y corriendo de la policía y todo ese rollo? No tanto así, pero ya los vecinos les gustaba lo que yo hacía y entonces me buscaban para que yo les hiciera un dibujo, un rostro o algún mural, y poco a poco fui dándome a conocer ahí en mi colonia primero. ¿Qué pintabas? ¿La clásica, las letras estas de graffiti y así? Empecé haciendo letras, por eso mi seudónimo de Bike, pero también hacía rostros o paisajes. No fue algo muy técnico, más que nada fue algo más expresivo y que a la gente le fue gustando. ¿Y tu experiencia de brincar de la pared del barrio al lienzo, cómo fue? ¿Te atreviste? ¿Fue algo difícil? Fue un atrevimiento y fue divertido, porque más que nada romper el tabú, ¿no? Bueno, primero fue dar a entender que el graffiti era un arte y ahí se rompió ese tabú, porque fue en el momento en que el graffiti no era aceptado para nada, hasta el gobierno lo atacaba, la sociedad, todos lo veían mal. Pero poco a poco, entre varios, fuimos cambiando el concepto de la gente y hubo quienes empezamos a buscar el concepto más artístico, a conocer más que nada el arte, porque todavía no lo conocíamos, era todo muy espontáneo y poco a poco fuimos, bueno, no muchos, pero yo en lo personal fui conociendo a artistas plásticos, leyendo, documentándome, ya metiéndome más en el internet, buscando libros, y ya fui entendiendo un poco más el arte y hasta la fecha sigo estudiándolo. Fíjate que vi uno de tus cuadros que expusiste en la NAO de China, que se me hizo muy interesante el año pasado. Pintas mucho la naturaleza, pero me llamó mucho la atención que te gustan los caballos. Oh, sí. Cuéntame esa relación con Bike y los caballos, porque digo, es Acapulco, ¿no? Y estaríamos más conectados con el mar, los peces, los tiburones y cosas así que con los caballos. A ver, platícame esa experiencia. Lo veo más como una fase en mi vida de pintar naturaleza. Quise dar ese brinco de mostrar a la gente que hay una identidad propia en Acapulco, aunque no todos lo vemos, porque nuestra identidad pues, tal es un poco... Está un poco vago el concepto de identidad acapulqueña, y yo quise demostrar que sí hay una muy fuerte que podemos encontrar en la naturaleza, en los colores y en la cultura de nuestras de Chilpancingo, por ejemplo. Que hay también esta cultura de andar en caballo, de más de ranchería, etcétera, ¿no? Esa cultura viene más de Costa Chica, que allá... Costa Chica, fíjate. Yo estuve, de chico iba mucho para allá y me gustaba montar mucho caballo, y yo acompañaba a mis primos en la vida de campo, pues, y me gustó mucho, eso marcó mucho mi vida, y yo veía cómo los caballos interactuaban con la gente y con ellos mismos, con los otros animales, y cómo se vive de la naturaleza, y eso me gusta y es algo que se está perdiendo mucho. Y creo que esa fase de mi vida de pintar
naturaleza le mostró a la gente un poco de lo que está ahí a un lado pues, de Acapulco, y que es muy importante también. Interesante. Sí, también he visto que estás pintando varios murales dentro de la cuestión grafitera, vamos a mencionarlo así porque están sobre el muro, y has tenido participaciones en Renacimiento, me parece, ¿no? Sí, he estado en varias partes de Acapulco. En Renacimiento hubo un concurso y quedé en primer lugar, y de ahí se hizo me patrocinaron para poder elaborar un mural de acuerdo a la temática del lugar, y he estado, a pesar de que he estado exponiendo en galería, he tratado de seguir mi seguimiento en el arte urbano. ¿Por qué? Porque es una manera de estar más en contacto con la gente, de mostrarle lo que la cultura que está aquí pues en Acapulco, el movimiento cultural. Y el arte sacro, ¿qué te parece? Parece que subiste también, no sé si decirlo así, interveniste un cuadro, ¿no? En una iglesia en Renacimiento. Sí, esa fue una fase muy interesante y fue todo un reto para mí. Una amiga me contactó para poder restaurar una pintura de 7 metros, aproximadamente 7 o 8 metros. Se ocupó andamio y arnés, y se me hizo muy interesante el reto de pintar un lienzo tan grande. La realización, ¿no? Restaurarlo, la limpieza, todo eso, pero estar con óleo a estas alturas. La logística de subirte al andamio, ¿no? Y todo eso, es interesante. Y aparte, pues no olvidemos que es un templo y es un lugar muy espiritual, entonces pues, vinieron muchos pensamientos en mí, ¿no? Pintando, y me gustó mucho el lugar, pues es algo nuevo para mí. Pues así es, amigos de ADN, estamos aquí con el artista Manuel Bike, y pues para finalizar la entrevista, Bike, me gustaría que me dijeras tus proyectos en el futuro como pintor, como persona, etcétera. Actualmente trato de ser un poco más disciplinado, trabajando más mi técnica, estudiando más para poder llegar a otro nivel pictórico. La disciplina por un lado, y por otro lado ando trabajando en lienzos, en proyectos artísticos, y espero más adelante poder formar parte de exposiciones de exposiciones individuales y colectivas aquí en Acapulco. Todavía no está concreto el proyecto, pero espero más adelante tener las bases bien y comentárselos a ustedes de ADN para que se enteren. Maravilloso. Bueno, ahí está, ya ven. Amigos de ADN, la cultura está en todos lados en Acapulco. El caso es que la cultura no va a venir a nosotros, hay que buscarla. Está aquí en el cine, en las revistas y todo. Y como les he dicho, ADN tiene la cartelera de todos los eventos culturales que pasan en Acapulco y en el estado de Guerrero. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes. Salud, ¿no? Salud.